Bueno, a conversar de seguidas con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional. Alfonso, muchas gracias, muy amable por estar compartiendo con nosotros. Bueno, la información que se conoce es que sencillamente no hay o no hubo reunión en República Dominicana, ¿no? ¿Esto qué significa, qué quiere decir? ¿Por qué la oposición ha tomado esta postura? ¿Qué interpretación le da a lo que ha ocurrido en las últimas horas o últimos días? ¿Y cuál es la versión también, o qué piensan ustedes de la versión que ofrece el gobierno? Mira, efectivamente la razón es la imposibilidad de algunos de los cancilleres de estar presentes el día de hoy por las agendas que cada uno de ellos tiene en su país. Se había planteado que si no se podía hacer ayer 18, se pudiera montar esa reunión el 19, es decir, hoy, y sin embargo tampoco se pudo. Habían otros que, a pesar de que podían asistir el 18, no podían asistir el 19. Así que la Mesa de la Unidad Democrática, visto los antecedentes, sobre todo las infelices declaraciones del ministro del Interior, generando intriga, creyendo que con eso va a tapar el escándalo que a nivel mundial se ha generado por el ajusticiamiento, por la imposición de la pena de muerte, por la utilización de civiles para, para ajusticiar a venezolanos, de decir que, bueno, que la MUT había de alguna manera informado. Es una el paradero. delación Sí, de una algunos especie voceros de de la MUD. delación, es una intriga con la intención de ocultar el verdadero escándalo. Pero en todo caso, por esa razón y por muchas otras, la Mesa de la Unidad dijo, mira, nosotros no nos podemos sentar nuevamente con estas personas poco serias si no están todos los garantes, si no están todos los negociadores. Nosotros no podemos correr el riesgo de que sigan saliendo este tipo de comentarios, a pesar de que en las reuniones que hemos tenido siempre hay testigos y sin embargo fíjate lo que ocurre. Por eso la Mesa de la Unidad Democrática decidió no asistir hasta que tengamos la garantía plena de que van a estar todos los negociadores, en este caso los cancilleres de los 6 países. Ahora fíjate, Alfonso, los cancilleres, al margen de los compromisos que tienen en sus respectivas naciones, estarán evaluando sin duda alguna la situación. A ellos les debe estar marcando también la incertidumbre, ¿no?, alrededor de estos contactos o de estos diálogos entre gobierno y oposición. Sí, por supuesto. Ellos Al igual de que, hecho creo que han emitido algunos juicios públicos en ese sentido. sí, incluso uno de los más fuertes ha sido el de la oportunidad, es decir, la crisis humanitaria venezolana no puede seguir esperando. Y mientras vemos una actitud del gobierno de dilatar, de entorpecer, de bloquear, de tratar de seguir ganando tiempo, que ha hecho de que el diálogo vaya a una especie de 10 kilómetros por hora, mientras que la crisis social y económica de los venezolanos va a 300 kilómetros por hora. Por eso el diálogo no solo debe buscar soluciones para el pueblo de Venezuela, sino que tiene que buscarlo en los términos más inmediatos posibles. Ahora, ¿qué puede pasar frente al que la oposición y el gobierno no se reúnan? ¿Hay posibilidades de reanimar estos contactos, estas reuniones? Mira, nosotros no vamos ¿O a cuáles poder, serían las condiciones en todo caso para nosotros no vamos a reanudar los perder nunca contactos? el contacto con la comunidad internacional. Afortunadamente la coherencia, la constancia, la seriedad con que hemos venido desarrollando el trabajo, fundamentalmente Julio, que el año pasado desde la presidencia de la Asamblea se encargó pues, a informar a todo el mundo lo que realmente estaba ocurriendo en Venezuela y que ha traído como resultados el respaldo de toda la comunidad internacional. Ese trabajo lo vamos a seguir haciendo. Los venezolanos pueden estar seguros que no solo no nos podemos sentir solos porque la Mesa de la Unidad Democrática va a seguir representándolos, sino porque también toda la comunidad internacional, el mundo civilizado, el mundo democrático, hoy está al tanto de lo que ocurre en Venezuela y están solidarios con ese sufrimiento, con la angustia que padecemos todos los venezolanos. Ahora, muchos venezolanos se plantean el por qué seguir en estas conversaciones. El gobierno no va a aceptar el reacomodo del Consejo Nacional Electoral, el gobierno quiere el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, no reconoce la institucionalidad y la constitucionalidad de la Asamblea Nacional, no quiere calificar o conceptualizar como crisis humanitaria lo que está pasando con los alimentos y las medicinas, quiere otros matices, quiere otros nombres. Entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué seguir conversando? Precisamente para demostrar el verdadero talante de los que hoy están en el gobierno y el compromiso democrático, la seriedad de quienes hoy estamos en la alternativa democrática.
Eso que es una convicción de muchísimos venezolanos de que el gobierno no quiere que se logre un acuerdo, que lo que está es tratando de ganar tiempo, también es una convicción mía y seguramente tuya, Carlos. Pero también tenemos que demostrar que eso que hoy nosotros estamos convencidos, para que estén convencidos esa comunidad internacional, que cree en el diálogo como creemos todos los demócratas, pero que definitivamente esa intención de torpedear, de sabotear, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un gobierno que está sentado con unos partidos políticos tire una decisión ilegalizándolo? Es decir, eso es Esa es como otra parte buscando, del asunto eso es también, como ¿no? buscando que nosotros nos paremos de la mesa para poder justificar el gobierno de decir, mira, yo sí estoy aquí, pero los malcriados, los que no quieren salidas democráticas, se levantaron de Ahora, la esos mesa. factores internacionales, por supuesto, digo, han realizado seguimiento de ellos, están enterados de todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Absolutamente, absolutamente. Por eso nos hemos cuidado Entre ellos mucho. el tema de la nueva inscripción de partidos y todo esto. Sí, bueno, y sí, incluso hicieron pronunciamientos públicos. Yo recuerdo al canciller de México y el canciller de Chile que hicieron una dura crítica a esa acción del gobierno. Y todas las conversaciones, todos los diálogos han estado presentes, y no solo ellos, sino también sus comisiones técnicas. Y créeme que yo estoy absolutamente convencido que si alguno de ellos tenía duda, hoy la tienen completamente disipada. Incluso hasta los que fueron designados por el propio gobierno, al ver la carencia de argumentos, al ver la actitud y la conducta de quienes representan al gobierno nacional, deben estar cada día más convencidos de que en Venezuela tenemos un gobierno que no es democrático, que es un proyecto que pretende empobrecer a los venezolanos para seguir manipulándolos. Permíteme hacer una pausa. Enseguida continuaremos la conversación con el diputado Alfonso Martín. Bueno, continuamos la conversación con el diputado Alfonso Marquina. Alfonso, hay un tema que marcó la semana, ¿no? Definitivamente desde la apertura. El caso de Óscar Pérez, la situación irregular todavía muy confusa alrededor de lo que se registró en el Junquito. Se nombró una comisión a nivel de la Asamblea Nacional, se inició una investigación, pero todo sigue siendo muy opaco, ¿no? No hay precisión, no hay claridad en ese sentido, salvo lo que va surgiendo por vía de las conjeturas y las especulaciones. Sí, Bueno, y efectivamente. los testimonios de familiares y de otras personas. Efectivamente, el hecho de que se hayan colado videos y que se haya habido en tiempo real testimonios de lo que ahí estaba ocurriendo les enredó muchísimo al gobierno la situación. El gobierno quiere ahora ocultar, tapar que efectivamente se impuso de manera arbitraria en Venezuela la pena de muerte. Un venezolano que públicamente estaba manifestando su deseo de rendirse, que incluso en videos se escuchan los gritos cuando dicen no disparen, que nosotros no estamos disparando. Y que bueno, hoy termina con ese lamentable saldo de tantos venezolanos muertos, tanto policías como civiles, que es la otra angustia que debe generarnos. Aquí todos sabemos que hay venezolanos que están armados por el gobierno, civiles, grupos paramilitares, y que actúan y actuaron dentro de este procedimiento militar, este procedimiento policial. Y Eso es un manto de misterio. ¿Qué hacían allí? Es la que pregunta hacían que se hace allí. todo el Entonces mundo, ves ¿no? ahora entonces al ministro en su parte, en el informe, en su rueda de prensa, ni los menciona. Pero ayer vimos el entierro. Entonces yo creo que el gobierno quizás no se dio cuenta que estaban saliendo evidencias que iban a constituir elementos de pruebas para un enjuiciamiento penal. Si no se logra en Venezuela, se tendrá que lograr en la Corte Penal Internacional. Pero aquí se violaron derechos humanos, el más elemental de todo, que es el derecho a la vida. Unas personas que están dispuestas a rendirse, no importa si el delito es grave o no es grave, todos tienen el derecho a que se les respeten sus derechos humanos. Y el Ahora, debido ¿qué se proceso. buscaba con eso, ¿no? El liquidarlos físicamente. ¿Había alguna instrucción en ese sentido? ¿Tienen ustedes alguna información? No, bueno, no tenemos una información precisa más allá de rumores que salen, pero que en todo caso no puede determinar el verdadero, la intención, el móvil para que se haya cometido delitos tan atroces como los que se cometieron ese día. Uno puede presumir que quizás es la intención de atemorizar a los venezolanos, de aleccionar
algo así como que no puedes oponerte a nosotros porque este va a ser tu futuro. ¿Tú crees Pero que ahí todo- se envió un mensaje pero en todo ese eso- sentido? Un todo- mensaje... todo eso son conjeturas y yo creo que este es un caso muy grave, muy delicado para que uno esté especulando. Así que yo lo que creo es que se debe hacer las investigaciones. Sabemos que a nosotros se nos van a tratar de privar, de limitar para que no podamos llegar al fin del asunto y lo que se debería imponer es una investigación penal, una investigación criminalística independiente, una autónoma y que no sea realizada por los mismos que ejecutaron los hechos, ¿no? Ahora, hay algo importante allí. El impacto a nivel de la sociedad, por un lado. El impacto en la segmentación social del país o en estamentos. ¿Cómo impactó esto dentro del propio gobierno? ¿Cómo impacta esto dentro de las policías? ¿Cómo impacta esto dentro de la Fuerza Armada Nacional? Al margen de lo que impactó tremendamente y sigue impactando en la sociedad venezolana y también en el espacio internacional, sin duda. Mira, yo estoy convencido que dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de las fuerzas policiales, los que son funcionarios de carrera, esos funcionarios profesionales, tienen que estar sencillamente indignados, porque hoy no son los funcionarios que actuaron en el hecho, sino todas las instituciones que ellos representan los que están siendo seriamente cuestionados. Y en casos como este no puede ser tampoco utilizado la excusa de la debida obediencia de las órdenes superiores. Cada funcionario militar y policial sabe que ellos son responsables personalmente a pesar de recibir órdenes. Y aquí se cometieron delitos, aquí hubo un ajusticiamiento extrajudicial, aquí hubo la utilización de fuerzas paramilitares, de fuerzas de civiles que aportan y portaban en ese momento armas largas, muchas de ellas hasta más sofisticadas que las que usan las fuerzas policiales y militares, y eso tendrá que ser determinadas las responsabilidades y castigados los responsables. Finalmente, como te mencioné antes, en el espacio internacional, ¿cómo impactó todo esto? ¿Qué información Muy manejan mal ustedes? recogido, por supuesto. Esto aumenta la angustia, la preocupación. Esto reafirma las denuncias que por miles se han presentado en todos estos años de la existencia de estos grupos violentos que usan armas de fuego y que actúan bajo el amparo, la protección y la complicidad del propio gobierno nacional. Bueno, Alfonso, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy Gracias a en ti este por la segmento de invitación, entrevistas en la primera emisión de los Noticiarios del Evento. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.